Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. Señor Jesús, Cordero que quitas el pecado del mundo, mira las angustias y tristezas que albergan en nuestros corazones e ilumínanos con la gracia del Espíritu, que es paz y confianza en medio de las adversidades. Que tu amor, Señor, se extienda a todos sin excepciones. Derrama tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Y así seremos capaces de contemplar en ti, Señor, el amor que has tenido por la humanidad entera. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a hablar de la sexta carta dirigida a la iglesia de Filadelfia. Esa palabra significa amor a los hermanos. Al obispo de Filadelfia fue dirigida. Situada entre 45 y 50 kilómetros al sudeste de Sardes, había sido fundada por el rey de Pérgamo, Átalo II, Filadelfo, en los años 159 y 138 a.C., que le dio su nombre. La ciudad estaba situada en una región volcánica, con un centro de civilización abierto como la Frigia salvaje. Fue destruida por un temblor de tierra. Con la ayuda del emperador Tiberio, pudo ser reconstruida. En agradecimiento, Filadelfia cambia de nombre y se le pone Neocesaria, cambio que no perduró. Filadelfia era una ciudad pequeña y agrícola. Su templo principal era el de Jano, cuyo símbolo cultural era la puerta, que se abría en tiempos de guerra y se cerraba en tiempos de paz. Al ser reconstruida por Tiberio, muchos habitantes se establecieron fuera de la ciudad, al otro lado de las puertas, en campo abierto. Es la iglesia de la parucía, quizá esta misma época de la era atómica, lo que caracteriza a la epístola a Filadelfia con dos cosas bien gordas y claras: la conversión de los judíos y la inminencia de la tentación mundial. Al final de esta carta se halla la frase típica, vengo pronto, y la mención de Jerusalén nueva, que es el final del Apocalipsis. Esta carta, como la escrita a la iglesia de Esmirna, solo contiene elogios. Las virtudes de ambas son muy semejantes: pobreza, fidelidad, constancia frente a los que se dicen judíos y son la sinagoga de Satanás. Estas virtudes nos demuestran que son muy estimadas de Dios. El remitente. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Los apelativos que se dan en esta carta a Cristo son dignos de tenerse en cuenta. Número 1. Lo designa como el santo, versículo 7, que es aplicado frecuentemente a Yahvé en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 6, versículo 3, pero que únicamente se encuentra aquí en el Apocalipsis aplicado a Jesús para manifestar su propia divinidad. El número 2, el verídico, el verdadero, el veraz, que va junto con el apelativo de fiel, designa la fidelidad de Cristo en cumplimiento de sus promesas. El que no engaña, el que habló de una vez para siempre y sigue manteniendo su palabra. Antes faltará el cielo y la tierra que Jesucristo falte a sus promesas. Cristo es veraz en todo lo que dice y hace. En cambio, los que combaten su doctrina y obras son falsos. El término verdadero es muy frecuente en la literatura joánica. En su Evangelio San Juan repite una y otra vez que Jesús es la verdad. Juan capítulo 1 versículo 14 y 17, Juan capítulo 14 versículo 6 y Juan capítulo 18 versículo 37. Jesús no ha cambiado su gloria ante tanta falsedad que nos muestra el ser humano. Falsos cristianos serán quienes fingen seguirlo, pero se apartan de las enseñanzas de Jesús. Esos son hijos del diablo, que es el padre de la mentira. Esto nos recuerda mucho a los cristianos que apoyan la unión homosexual, algo que en la misma Biblia no está permitido. Además de eso, también quieren implementar el comunismo, el aborto, la eutanasia y la nueva era,
algo que no concuerda con la fe cristiana. En Filadelfia habían falsos judíos, que eran mentirosos. También entre nosotros muchos que se dicen cristianos católicos y son embusteros. El santo, el verídico, el que tiene la llave, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Versículo 7. Es una metáfora bíblica y rabínica que significa los plenos poderes que Jesucristo tiene en la nueva ciudad de David, en la Jerusalén celeste, es decir, en la iglesia. Este es un título mesiánico. Isaías capítulo 22, versículo 22. Solo Jesús ha sido puesto al frente de la casa de David y del pueblo de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 22 y Hebreos capítulo 3, versículo 6. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y el poder sobre el infierno mismo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y Filipenses capítulo 2, versículo 9. Jesucristo puede abrir y cerrar, o sea, tiene plena autoridad para admitir o excluir de la iglesia. Cuando Jesús da a San Pedro la potestad de primado sobre su iglesia, emplea también una expresión bastante parecida. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuando ates en la tierra, será atado en los cielos, y cuanto desates en la tierra, será desatado en los cielos. La imagen y las expresiones empleadas por el autor del Apocalipsis están tomadas de Isaías. Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, en donde el profeta presenta a Eliaquín recibiendo en sus manos el poder y sobre sus espaldas la llave del palacio real. Ahora vamos con el juicio. Conozco tus obras, mira que he puesto ante ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar, porque teniendo poco poder guardaste sin embargo mi palabra y no negaste mi nombre. He aquí que yo te entregaré a algunos de la sinagoga de Satanás, de estos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo los obligaré a venir y postrarse a tus pies, y a reconocer que yo te amo. Esta iglesia es muy alabada por el autor del Apocalipsis. En tiempos de San Ignacio de Antioquía gozaba todavía de gran reputación. La presente carta no contiene ninguna amonestación. Los cristianos, que debían ser pocos y de baja condición social, se han mantenido fieles a la doctrina cristiana. El autor sagrado se complace en acumular en la carta sobreabundancia de promesas y recompensas. El Señor conoce las obras de la iglesia, de esta iglesia, y ha puesto ante ella una puerta abierta que nadie puede cerrar. Versículo 8. He dejado campo abierto a su apostolado. La puerta abierta para San Pablo significaría las posibilidades que se abrían al esfuerzo misionero del apóstol de los gentiles y de sus colaboradores. Cifras en Hechos capítulo 14, versículo 27. Aquí se trata de las facilidades que se les ha presentado a Filadelfia para el apostolado y la extensión de la fe cristiana. A pesar de ser una ciudad pequeña y contar con escasos medios, Cristo le garantizó el éxito de sus esfuerzos. Y esta puerta abierta seguirá abierta, porque la comunidad cristiana de Filadelfia continúa vigorosa en su fe, y el mismo Cristo la sostiene en sus ímpetus misioneros. En esta ciudad vivían bastantes judíos, probablemente por estar situada en una región muy fértil. San Juan habla de aquellos que se oponían a los creyentes y no eran judíos en absoluto. En el primer siglo muchos gentiles se convirtieron en judíos. Probablemente algunos de estos gentiles atacaron a los creyentes en Filadelfia por unirse al pueblo de Israel a través de Jesús, sin una conversión formal al judaísmo. En los evangelios se da a Jesucristo el apelativo de santo, trascendente, insobornable e inmanipulable. La manipulación de Dios es una de las grandes tentaciones de todos los tiempos. Y hoy también se quiere manipular al Jesús de los pobres, a la religiosidad popular, a la fe de nuestros pueblos. Por ejemplo, en el caso que se dio de las elecciones y la manipulación de la Virgen de los Ángeles. Esta iglesia popular no es iglesia, es sinagoga de Satanás. Poner a Jesús como bandera del odio entre clases y países
como la Teología de la Liberación, fundar una nueva iglesia como en Nicaragua la Iglesia Popular Sandinista, para minar desde dentro las bases mismas de la Iglesia de Jesús, o montar en el poder un partido con ideologías ateas. Es verdaderamente satánico. Es peor que una herejía concreta. Es releer con ojos partidistas el Evangelio, interpretar sobre bases sociales la vida consagrada, adoctrinar ideológicamente a niños y masas ignorantes, utilizar la fe y las funciones sagradas como instrumento de politización popular. Es duro permanecer fiel cuando las fuerzas de represión y los medios de comunicación de todo el mundo orquestan su persecución difamadora y sutil. Son algunos ejemplos muy concretos y muy dolorosos de la realidad que se vive en nuestro mundo y en nuestro país. Entre las conquistas apostólicas de los filadelfos, había que contar la conversión de cierto número de judíos, que abrazando la fe en Jesucristo, vendrían a postrarse a los pies de la iglesia. Entonces los judíos convertidos reconocerán el amor, la predilección del Señor por la comunidad de los que ha acogido en su seno. Apocalipsis versículo 9. Aquí también el amor se manifiesta en los signos externos de la humildad y ejemplar comunidad religiosa de Filadelfia. La de los neoconvertidos. El autor sagrado aplica a la iglesia de Filadelfia las palabras que el mismo Yahvé había dirigido a su pueblo para justificar su manera de proceder con las demás naciones. Porque eres a mis ojos de muy gran estima, de gran precio, y te amo, y entrego por ti reinos y pueblos a cambio de tu vida. Isaías capítulo 43 versículo 4. La conversión que se nos habla en el Apocalipsis en este pasaje no alude a la conversión en masa de Israel, predicha por San Pablo, cifras en Romanos capítulo 11 versículo 25 al 27, sino a la de algunos judíos de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia tenía poco poder, en cambio la sinagoga de Satanás era poderosa. Las dificultades para las comunidades cristianas eran muchas y amenazaban con tornarse mayores, como se vislumbran en Costa Rica y en el mundo. Pero nada más fuerte ante el poder absoluto de Jesús. Y en nuestras debilidades se muestra más esplendoroso su poder. Las dificultades, persecuciones, acosos nos pueden abatir, pero no rematar. Nos pueden angustiar, pero no desesperar. La virtud se fortalece en la tribulación, y la fortaleza mansa acaba con la soberbia de los adversarios. Ahora vamos con la conversión. Porque has conservado mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la tentación que está para venir sobre la tierra, para probar a los moradores de ella. Vengo pronto, guarda bien lo que tienes, no sea que otro se lleve tu corona. El Señor pondera cómo la iglesia había sabido imitar en medio de las dificultades los ejemplos de paciencia y perseverancia que Jesús nos había dejado y han de ser para los cristianos verdaderas enseñanzas. Esta es la gran virtud, fidelidad, virtud humanamente difícil y divinamente admirable. Por el hecho de haber sido fiel en la guarda de la palabra de paciencia dada por Cristo, también el Señor la sostendrá en el día de la prueba que vendrá sobre la tierra. La palabra tierra en el Apocalipsis significa el mundo pagano, en otras palabras, el mundo enemigo. Juan capítulo 1 versículo 10. Y esto será pronto. Semejante prueba no será solo de la iglesia, sino de la tierra entera. El profeta debe referirse a la serie de azotes descritos en los capítulos 8, 9, 15 y 16, o bien en algún terremoto, como lo había asolado aquella región en tiempos pasados. Termina la exhortación estimulando a la iglesia de Filadelfia a guardar los bienes que posee, es decir, a perseverar en esa conducta hasta la hora observada, en fin de no perder la corona que tiene merecida. Esta será su señal y su victoria. Quien guarda la palabra de Dios y se deja guiar por el veraz, se refugia en la verdad de Dios. Como dice San Juan en su primera carta, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Cada iglesia ha de aferrarse
intensamente a la doctrina recibida de los apóstoles. Así nadie les arrebatará su herencia espiritual, porque existe la posibilidad de perder lo que se tiene. Con esto no quiere decir el profeta que otra comunidad podría arrebatar la corona de esta iglesia, sino que se refiere simplemente a la posibilidad de perder lo que se tiene. Ahora nos ponemos a pensar, ¿será que nosotros verdaderamente estamos siguiendo el Evangelio de Jesús y no estamos agregando otro tipo de doctrina? ¿Será que no estamos creando un Dios a nuestra conveniencia? Pueblo de Dios es el que tiene a Jesús por Señor, es decir, el que sigue sus mandatos y sus directrices, el que nace de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Ahora vamos con la promesa. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá jamás fuera de él, y sobre él escribiré el nombre de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, de mi Dios, y mi nuevo nombre. El premio prometido al vencedor de la prueba es hacerlo columna en el templo de Dios, versículo 12. La imagen de la columna simboliza el puesto honorífico que tendrá el vencedor en la iglesia y al mismo tiempo significa su estabilidad. Cifras en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Como eran columnas de la iglesia Santiago, Pedro y Juan, que cita San Pablo en una de las cartas, Gálatas capítulo 2, versículo 9. La promesa de estabilidad era muy oportuna para la iglesia de Filadelfia, cuya ciudad fue destruida por un terremoto. El cristiano que permanece fiel hasta el final se convertirá en una columna firme e inconmovible en el templo celeste. La iglesia de Filadelfia se consideraba débil, pero en la debilidad de su constancia se apoya la fe de otras iglesias. Padecerán semejantes tribulaciones. Nada podrá apartarlas del regazo de Dios. Por eso dice que no saldrá ya jamás fuera de él. Sobre la columna se escribirá el nombre de Dios, el de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Cristo. Escribir estos nombres sobre el fiel vencedor significa que éste pertenece a Dios y a Jesucristo, y que es ciudadano de la Nueva Jerusalén celeste. En las Sagradas Escrituras el nombre equivale al ser uno mismo. Filadelfia había cambiado el nombre, dándosele el nombre nuevo de Neocesarea, en honor al emperador. Eso tal vez haya sugerido a San Juan la expresión de nombre nuevo de Cristo, revestido en sus dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, la unión hipostática. También en el templo de Jerusalén habían dos columnas, cada una de las cuales tenía escrito un nombre: Yaquín, que era Yahvé da estabilidad, y Boaz, que significa Yahvé da fuerza. Esta columna fuerte, solemne, elegante, tendrá grabados tres nombres: el nombre de Dios, el nombre de la Jerusalén celeste y el nombre nuevo de Jesús Señor. En otros lugares del Apocalipsis se habla de una señal puesta sobre la frente de los elegidos para indicar que pertenecen a Dios. Lo que se promete a los vencedores es en realidad, tanto aquí como en las cartas precedentes, la vida eterna. Ahora vamos con la escucha. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habla del Espíritu Santo, inspirador de los profetas. Es el Espíritu de Cristo el que habla, que conoce los corazones de los hombres y valora sus acciones para reprender y corregir. El que tenga oídos es llamado a obedecer. En hebreo no hay palabra propia para designar obediencia. Escuchar a alguien significa obedecerle. En latín obediencia viene del ob audire, que significa el que escucha, que busca provocar una actitud interna de respuesta, como a la Virgen María cuando dijo el hágase. El que obedece es descrito como un conquistador y vencedor. A este vencedor, a esta iglesia, Cristo le promete un premio especial, como vimos, la vida eterna. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones, denle me gusta y nos vemos en el próximo video.